Hoy es un día especial, un día glorioso, donde la verdad llega implacable. Después de mucho tiempo, el íntimo amigo de Larry Ramos, el ex esposo de Ninel Conde, que le habría robado millones a Alejandra Guzmán. ¿Dónde está Larry? ¿Cómo se escapó del FBI y de Miami? ¿Cómo eran sus negocios y cómo estafaba? Apañado por el pastor más famoso de los Estados Unidos. Señoras y señores, les voy a pedir un favor. Serianita, sentate, cerrá la puerta, que no te distraigan tus hijos, tu abuela, tu tía, tu jefe, tu novio, tu esposo, tu panzón. Quiero que te relajes como si entráramos a ver un capítulo de una serie de Netflix. ¿Me acompañan? ¿Me van a acompañar a este increíble y fascinante 007, Misión Imposible, de lo que fue el estafador de Tinder? No, el estafador de la farándula latina, porque él se llevó todo el dinero de Alejandra Guzmán, de los managers de Alejandra Guzmán, Cintia Velarde y Guillermo Carvajal, que hablaron conmigo mucho tiempo, Giovanni Medina, que supuestamente sigue con Irina Baeva, sabe muy bien todo esto también porque Ninel en ese momento estaba en litigio por el niño. Un día apareció Ninel Conde con un novio nuevo. Era un colombiano que se llamaba Larry Ramos y tenía una peluca como la de William Levy. Larry Ramos. ¡Wow! ¿Quién es Larry Ramos? Pónganlo ahí. Apareció Ninel. Aparece con este hombre que se dedicaba a aplicaciones de inversiones en la bolsa. Se casan, la boda la paga Telemundo. Fue un zafarrancho porque se iban a casar en México. Ella no había pagado las botanitas. Yo lo denuncié con el alcalde porque era la pandemia. Tuvieron que suspender la boda por mi culpa, porque estaban haciendo una boda en tiempos de quédate en casa en México. Era la pandemia. Finalmente, nadie sabía quién era Larry Ramos. Un día, yo me acuerdo que vivía todavía en Calabaza, me levanto y algo me dijo, se lo juro por Dios, Serianita, yo tengo una intuición para el chisme, que me lo dio mi mamá, que era chismosa, o me lo dio mi abuela, o me lo dio Dios. Pero yo tengo un olfato periodístico, una intuición a prueba de fuego para el chisme. A otras cosas no sé. Yo me levanto un día y algo me dijo, llama a Frida Sofía y preguntale por Larry Ramos. ¿Sí? Te lo juro por mis padres que fue así. Yo llamo a Frida, digo, Frida, ¿vos conocés a Larry Ramos, el nuevo novio de Ninel Conde? ¡Pinche cabrón!, me gritó Frida. ¡Pinche cabrón, hijo de su puta madre! ¡Claro que lo conozco! Y quiso estar con mi mamá, Alejandra Guzmán, y es un estafador, y es un... Bueno, lo que no dijo Frida. Y ahí empiezo la ruta de investigación de quién es Larry Ramos. Mientras Gustavo Adolfo lo defendía y comían juntos diciendo que era un buen tipo, que era un señor de ley, que era súper responsable, yo ya empezaba a tener denuncias desde Miami de muchos venezolanos, colombianos, mujeres que han tenido hijos con él, y empezó una investigación que fue mía, solamente mía. Después me quisieron copiar en Suelta la Sopa y otros y todo, pero fue una investigación. Yo hablé con todos los testigos, hasta que un día lo meten preso. Ya le había robado dinero a Alejandra Guzmán, le había robado a los ex-managers de Alejandra, $2 millones, 3 millones Estamos hablando de cifras sidrales. Bueno, finalmente lo atrapan,
y al tiempo lo sueltan con un grillete aquí y lo dejan suelto. Él se esconde en un departamento en Brickell, en Miami. Ninel lo recibe, lo vuelve a ver después de preso. Y un día, Ninel estaba en la casa de Larry y Larry rompe el grillete y se escapa. Ninel estaba ahí. A Ninel le retienen el pasaporte un mes y después de un mes de retenerla, el FBI y la DEA la deja ir. Y entra y sale del país como si nada, ¿eh? Sospechoso, ¿no? Compró un departamento todo pago en Miami, hubo transferencias de $654,000 en Texas, mientras él se estaba con el grillete, y ella estaba comprando departamentos en Texas. ¿De dónde sacó esa plata Ninel? No sabemos. Larry Ramos desaparece para siempre. El FBI se le escapó y hasta el día de hoy no sabemos dónde está. Hubo teorías, hay conspiraciones. En un minuto vas a saber dónde está Larry Ramos, quién lo creó, quiénes fueron sus cómplices, quién lo ayudó y es un pastor y un cirujano plástico. Muy, muy fuerte. Si está la gente de Netflix aquí, por favor, que vean este programa. Antes de que llegue aquí el mejor amigo de Larry, rompe el silencio por primera vez. Luis Arias nunca había hablado con ningún medio, no habló con nadie, pero es el que tiene la Biblia desde el día 1 hasta el día de hoy. ¿Qué pasó con el esposo de Ninel Conde? ¿Y por qué es importante que te lo digamos? Porque ya tiene reemplazante y hay un nuevo Larry que está en la música urbana de Miami. Y porque Ninel sabe dónde está Larry Ramos. Señoras y señores, llegó el momento histórico, momento de mucha alta tensión. Mucha tensión en este momento. Vamos a entrar en un viaje de ida con la verdad. Es uno de los casos que el FBI hasta el día de hoy no tiene resuelto. Ni el ICE, ni el FBI, ni la DEA. ¿Dónde está Larry Ramos, el esposo de Ninel Conde? Voy a recibir en este instante, en este programa, en este canal, a esta altura del partido, después de mucho tiempo que Larry está prófugo, para saber la verdad. El íntimo amigo de Larry Ramos, él es cubano, está en la ciudad de Miami. Señoras y señores, Luis Arias, bienvenido. Bienvenido. Gracias. Gracias, Seriani. Buenas tardes. Gracias por invitarme a tu programa. Gracias por primera vez poder contar esta historia, porque vengo como víctima y como testigo, porque esta misma red criminal que organizó Larry Ramos con el apoyo de Guillermo Maldonado es una red que me ha censurado, me ha perseguido en la ciudad por guardar silencio durante mucho tiempo. He sido perseguido, prácticamente me han querido destruir mi vida, y entonces por eso es que estoy contando la verdad delante de tus cámaras y al mundo entero para que conozca quién es Guillermo Maldonado, toda la cobertura política que lo cubre dentro de este estado, aún con todas las pruebas que existen y que vamos a presentar hoy en tu canal. Y gracias por la oportunidad nuevamente. Luis, te agradezco la confianza. Sé que estás en una situación complicada, por eso te declaras víctima, porque tienes demasiada información. Eres un hombre que ha sido testigo de toda esta estafa piramidal, esta estafa donde se involucra a una de las iglesias más poderosas del Rey Jesús con el pastor Guillermo Maldonado. Vamos a ir al Génesis, porque ustedes eran muy jóvenes, ustedes eran amigos, y Luis
conoció a Larry Ramos. Todo va a estar respaldado con papeles y con fotos. Luis, conoces a Larry Ramos y se hacen cuates, se hacen amigos, ¿verdad? Correcto, eso es correcto. Nosotros iniciamos, tú sabes, muy joven, de muy temprana edad, buscando esa ayuda espiritual, tú sabes, acercando a Dios para tener jóvenes, tú sabes, con valores, con principios dentro de la sociedad. Normalmente es lo que enseña la Biblia. Y Larry era un grupo, tú sabes, que prometía, prospecto, tú sabes, estudiar en la universidad del FIU, todo el grupo, éramos un grupo sano, saludable, ¿viste? Jóvenes saludables. Y teníamos esa ambición, ¿me entiendes? De llegar a algo, estudiar algo y dentro de la sociedad, tú sabes, tener un tipo de maestría o de estudio de algo. Ese que estamos viendo, morenito, es Tito, que Tito habló muchas veces conmigo, que era uno de los socios de Larry, ¿verdad? Correcto. Tito tiene una maestría en contabilidad, como puedes ver. Ahí está también el boricua, que ahora mismo el nombre, también amigo mío en lo personal, no lo recuerdo en estos momentos. Y está Larry Ramos. Muy joven, éramos joven y, como te digo, éramos sanos, saludables. Bueno, ustedes están ahí de golpe. ¿Cómo ustedes terminan en la iglesia del pastor Guillermo Maldonado, súper conocido en Miami, uno de los hombres más poderosos de la Florida, y además con una iglesia exitosísima? El rey Jesús, tiene 250 millones de dólares este señor. ¿Cómo terminan en la iglesia y cómo este pastor empezó a enseñarles un teje y maneje de talleres para recaudar dinero? Claro, Seriani, mira, esto es un hombre que usa una fachada, ¿entiendes? Detrás de una iglesia y detrás de una personalidad, un culto que él mismo, tú sabes, brinda, que no es verdaderamente lo que él es, no es la esencia de él, es una apariencia. ¿Por qué? Porque esto es un hombre muy estudiado, que tiene ciertos títulos, ¿entiendes? Estudiados para eso mismo, para saber cómo manipular y llegar a las personas para su fin, que su fin siempre es el dinero, es el poder y es el control sobre las personas. Eso siempre. Guillermo Maldonado es una persona que se dedica a reclutar dentro de su iglesia con una fábula, con contexto de la bíblica, como si fuera pastor, pero en realidad no lo es, porque todo es una fábula, todo es un engaño, es una mentira. Bíblicamente, todo lo que ese hombre trata de enseñar no tiene validez ni respaldo. Simplemente eso es una fábrica o, ¿cómo le puedo decir? Como autor intelectual de una compañía, una empresa gigante. Correcto, ahí está. Lo que está diciendo Luis es que el pastor tenía dentro de su iglesia no ministros de la luz, sino ministros del dinero. Y los enseñó a ustedes, los moldeó para generar y buscar dinero. Correcto. Era una corporate, una corporación. ¿Lo llevaba a talleres a ustedes? Sí, esa es una de las bases que él utiliza para tener ese control y ese desarrollo. Cuando tú llegas a esa iglesia, él primeramente te da una mentoría. Él lo primero que hace es, como cualquier corporación, toma tus datos para darte seguimiento espiritual, y entonces dentro del púlpito ellos también preguntan quién tiene negocio, qué está pasando, quién tiene negocio, qué está pasando, tú sabes, cualquier tipo de situación económica, etcétera. Nosotros tenemos aquí un taller de mentoría donde podemos, tú sabes, ayudarlos con herramientas para que ustedes crezcan y se desarrollen dentro de la sociedad, ¿me entiendes? Y dentro del mundo financiero. Entonces, ¿qué sucede? Ellos tienen sus líderes de cada rey, que los nombran con nombres hebreos, Shalom, etcétera y etcétera. Entonces, esos líderes dan ese seguimiento. Pero también en esos talleres, él brinda esas escuelas de teología para empoderar, como él llama, a esos nuevos ministros para que sean prosperados. Pero eso es el engaño, eso es la maqueta. En realidad, ahí cuando van las personas a tomar esos talleres es cuando él empieza a tener control de quiénes son los supuestos los supuestos Larry Ramos, que tienen esa ambición por el dinero, por el ego, por el poder, por el sobresalir adelante. Y entonces cuando él te promueve como a Larry lo promovieron supuestamente un taller, un curso que fue a pasar en la Universidad de Harvard.
Ah, la famosa que él era de Harvard, que se lo creyó Gustavo Adolfo y todo el mundo, era porque el pastor lo mandó digitado todo por el ministerio para que sea su delfín en búsqueda de dinero. Sí, él le facilitó el canal para que llegara a eso, para que pasara ese curso supuestamente de economía y de lo que era un algoritmo supuestamente de sistema financiero. Sí, él fue el canal. Así es como él le paraba el pastor a sus delfines para que vayan a buscar dinero. Larry era la fichita estrella, lo vio el pastor y dijo, este me va a traer un chingo de dinero. Correcto, como también haces con muchos que tienen, tú sabes, tienen estudios en ciencias, en política y en jurisdicción, leyes, abogados. Y entonces él los acoge como hijos espirituales. Entonces, a través de su mentoría, él va tomando el control sobre hasta qué, tú sabes, hasta qué capacidad él puede controlarlo y puede tenerlo del lado acá. Entonces, cuando sucede lo que sucedió con Larry, entonces él está detrás de todo esto. Correcto, de también la desaparición, que eso lo vamos a ver y es muy fuerte. Pero vamos al momento en que Larry entonces decide abrir sus propias empresas para poder generar estas transferencias de dinero, para poder, supuesta y alegadamente, con la iglesia, que nadie se dé cuenta qué es lo que pasaba. Ahí es donde entras tú. Correcto. Larry, después que sale de la universidad, de pasar, tú sabes, el curso que pasó en Harvard, él viene con una idea. Entonces, él se presenta como se graduó de Harvard. Entonces, ahí él crea un algoritmo, supuestamente, donde él crea verdaderamente el algoritmo para hacer el sistema Ponzi. Ahí podemos ver que es el ID de Larry con el Social Security de Larry. Oh, señores, esto en exclusiva. Larry existió, Larry está aquí y tú tienes el social y el ID de Larry para que vean que todo lo que estamos hablando, señores, es verdad y está todo comprobado. Y con esto él crea una empresa. Sí, él crea primeramente una estructura, empresa que se llamaba, con el nombre, fue registrada aquí en el estado de la Florida, bajo la dirección de su apartamento TWT, es como se llamaba. Sí. Y estaba en Blue Dragon. Esa era la maqueta con la que él empezó a tener esas ideas para cometer este esquema criminal, para robar a las víctimas. Ahí te dan la bienvenida a ti. Correcto, él empieza a buscar, partner, ¿me entiendes? O socios, a traerlos al negocio para que cada cual cumpliera un rol dentro de su compañía. Él saca a Carvajal de un banco y lo invita. A mí también me invita como representante de él para cerrar negocios. Aquí estamos con la bienvenida a Luis, que está aquí hablando con nosotros. Es un placer hablar contigo, hermano, como acordamos. Te da la bienvenida a esta compañía. Saca también a Carvajal del Chase Bank, que era un genio de las finanzas bancarias, y se lo trae también a la compañía. Y a ti, obviamente, te da la bienvenida con este email en exclusiva. Aquí está cómo empezó a armarse la máquina de estafar. Bueno. Correcto. Así mismo como usted explica, Seriani. Así empezó. Bueno, también hay otro nombre que no está aquí, que también lo invita, que es el contador, que es Tito, que ese sí estudió una maestría. Un muchacho ejemplar. Tito estuvo con nosotros. Tito ese sí es un muchacho ejemplar íntegro. Bueno, Larry utiliza, él era la maestra, la cabeza pensante de toda esta elaboración. ¿Pero con qué? Con el respaldo de Guillermo, porque era un hijo, ¿sabes? Un hijo prodigio de Guillermo Maldonado. Larry empezó a maquetar y estructurar cómo iba a empezar a estafar las víctimas y hacer crecer las compañías mediante todo este mecanismo que vamos a explicar actualmente. Él abre primeramente la base de la estructura de TWT. De ahí, mediante la influencia de Guillermo Maldonado, que lo presenta como su hijo querido, ¿sabes? Entre políticos, figuras de bastante influencia, artistas. O sea, el pastor le presentaba poderosos y millonarios que iban a la iglesia y que son amigos del pastor, porque el pastor es amigo hasta del gobernador Scott y amigo de miles de poderosos, de las fiscales, el poder de Miami venera a Larry, al pastor Guillermo Maldonado. Empiezan a abrir un montón de compañías entonces. Correcto, para estructurar. Ellos empiezan a abrir
la compañía que primero TWT, después de compañías de real estate, después compañías de contabilidad y de, ¿cómo se puede decir la palabra? De mentoría. Mentoría. Una estructura. Ah, mira vos, mira, todas estas compañías son las que había abierto Larry Ramos, obviamente, y donde están las personas, tenían oficina. ¿Cómo estaba estructurado esto? Bueno, muchas de estas compañías sí tenían oficina estructurada, pero no tenían personal y dentro de la estructura de la compañía no existía nadie. No había nadie. No. Eran oficinas fantasmas. Exacto. Era para cuando él tomara el dinero de las víctimas del sistema que él vendía, que él vendía para supuestamente darle un interés compuesto de retorno de la inversión del capital que las víctimas confiaban en él movía de la compañía A la compañía B y de la compañía C para que se desligara el fraude de las otras compañías. Es un mecanismo de lavar dinero. Ay, Dios mío, qué fuerte. Y a los que invertía les daba como un pedacito para que crean que sí estaban ganando con esto de la inversión de la bolsa. Bueno, eso sucedía para mantenerlo hasta que se destapara la olla, porque si no le daban un interés, tú sabes, un retorno en el tiempo que estaba en el contrato, iba a crear sospecha. Miren, qué bárbaro. ¿Cuánto tiempo les dio intereses y cuánto después desapareció? Bueno, mira, Larry tenía una estructura que él brindaba a veces un 3, un 5, un 15%, ¿sabes? Fijo de retorno, que eso es algo improbable en los mercados de valores. Porque tú sabes, los mercados de valores son muy volátiles y eso no puede existir. Yo no sé cómo las personas pudieron creerle el cuento, pero como te digo, como estaba bajo la cobija de Guillermo Maldonado, había bastante reputación por el frente. Sí, por eso él duró tanto tiempo estafando, porque tenía el respaldo de una iglesia llamada el Rey Jesús. Ahora, crean un montón de compañías y viene el éxito, viene la abundancia de dinero y empiezan a festejar, ¿verdad? Sí, correcto. No, antes de que llegara toda esa abundancia, Larry y yo, él me envía, eso es nosotros, en el primer bote que compramos. Eso fue una vez que yo llegué a Panamá. Antes de eso, había otra foto que fuimos a Panamá, donde él me envía a mí a cerrar un negocio como representante. Ahí estoy saliendo de viaje. Yendo a Panamá por el tema del aceite, ¿te acuerdas? Sí. No, eso era Costa Rica, que fue Costa Rica. Con Tito. Panamá, yo fui a cerrar un negocio supuestamente con unos paramilitares que querían hacer una transferencia bancaria para el sistema que Larry brindaba binario de inversión. Y yo fui a buscar una inversión de casi 3.5 millones de dólares. No mames, qué fuerte. Y te salió todo bien y festejaron. Exacto, yo llegué a Panamá e incluso estuve hospedado en uno de los mejores hoteles de Panamá, en el Hard Rock de Panamá. Llegamos, festejamos y ahí fue donde compramos la otra embarcación, donde se llegó a cabo la negociación. Esa embarcación, esa embarcación se compró con ese fin, de invitar a figuras públicas, tú sabes, para, tú sabes, como que distraerla, mostrarle, tú sabes, la autenticidad de la compañía y ahí hacerlas, tú sabes, creer sobre firmar con Larry sobre el negocio. Del botecito chiquito que tenían, para que vean el crecimiento, que era ese bote, el anterior, si pueden poner, donde es el primer botecito chiquitito, ahí está. Este bote era antes de ir a Panamá y antes de que las compañías empiecen ya las transferencias de dinero y después compran el bote donde ahí terminó sentada Alejandra Guzmán y todo fue planeado, Luis. Sí, todo fue planeado. Yo hasta ese momento yo desconocía la intención verdaderamente de Larry. Como te decía, veníamos de la iglesia, éramos cristianos, teníamos valores, teníamos principios, supuestamente que nos inculca Guillermo Maldonado. Pero en el fondo es como él sacó lo que el padre le enseñó, una mentira. Compraron el bote específicamente para traer celebridades. Correcto. La primera víctima era Alejandra Guzmán porque tú fuiste el testigo número 1 y nadie te lo va a desmentir que Larry estaba con Frida y el objetivo era Alejandra Guzmán. Eso es correcto.
El objetivo de Larry siempre, incluso ellos le rentaban limoncina, Eric Carvajal, y iban a las discotecas más prestigiosas de aquí de Miami. Live, buscaban VIP, se sentaban y entonces empezaban a entregar tarjetas, tú sabes, para eso mismo, para llevarlo a su empresa. Pero al final con el fin de estafarlo, que era la parte que yo no sabía. Y entre eso cayó Frida. Y entonces el objetivo de llegarle a Frida era para llegarle a Alejandra Guzmán. Eso fue todo planeado. Qué fuerte. ¿Y cómo era la relación de Larry Ramos con Frida Sofía? Porque antes de estar con Ninel, él fue novio oficial de Frida Sofía. ¿Cómo era esa relación, Luis, entre Frida Sofía y Larry Ramos? Bueno, mira, la experiencia que yo viví, Frida es una excelente muchacha, ¿viste? En el sentido, en aquel entonces, muy carismática, muy cariñosa, muy natural, muy todo. Pero Frida tenía carácter. Y se dio cuenta que Larry la estaba utilizando en cierto momento. Y Frida en 2 o 3 ocasiones le formaba buen berriche diciéndole la verdad. Me estás grabando, eres un descarado, un oportunista que haces grabándome esto, etcétera, etcétera. Que yo lo viví en carne propia ahí, tú sabes, cuando Frida le reclamaba todas las cosas que Larry venía haciendo con ella, tú sabes, que no eran correctas. Luis, vos me estás confirmando aquí que tú viviste una escena donde Frida lo cascoteó a gritos a Larry porque se enteró que la estaba filmando en situaciones eróticas, ¿no? Sí, obviamente. Correcto. ¿Y cómo grababa a Larry? Bueno, supuestamente él tenía en su cuarto un lápiz, así como el que tú tienes, así mismo, que tú tienes en la mano, él lo tenía y grababa así, lo ponía cerca de, tú sabes, una mesita de noche, etcétera, y podía grabar a las mujeres que ¿sabes? Frecuentaban. Con una cámara aquí que solo la pueden comprar gente de espionaje. Hay una tienda en Coral Gables que los cubanos ahí me conocen, que solo se la venden a las autoridades y algunos, bueno, se las venden. Una lapicera a los paparazzi que filma aquí. Correcto, correcto. Y la pregunta del millón, Luis, Frida se enoja con Larry porque la filmó. Y me pregunto, ¿dónde estarán esas grabaciones y esos videos que Larry hoy no está? Eso es una pregunta que podemos hacérnoslas todos. Porque en realidad, como él no está, eran cosas personales de él. Pero yo estoy seguro que él la difundió con muchas personas cercanas a él. Porque incluso a veces él mostraba en el grupo, tú sabes, personas cercanas de él, discúlpame, algún tipo de video, tú sabes, que tuvo relaciones con una u otra mujer. Eso se llama acoso. Y lo pueden demandar las mujeres por acoso. Cuando vos le mostrás a tus amigos la filmación de tu pareja o de una amiga que te acostaste, un amante, lo podés denunciar en Estados Unidos. Pero básicamente Frida se da cuenta que Larry la estaba filmando. Y la pregunta del millón, ¿le advirtió Frida a Alejandra que este era un malandra o todavía no lo sabía? Porque finalmente incluso esta termina en el bote de Larry, ¿no, Alejandra? Mira, Seriani, Frida, lo que pasa es que Larry le prometió, como le prometió a todos nosotros, ¿me entiendes? Le prometió una oportunidad de crecimiento, de desarrollar una empresa que quería desarrollar Frida, que creo que era de bikini. Oh. ¿Entiendes? Y de belleza y esas cosas, que ella estaba ilusionada con eso. Y entonces Larry le dijo, yo te voy a ayudar a ilustrar. Vamos a buscar un capital, búscalo para invertir y de lo que crezca este capital, vamos a desarrollar en tu proyecto. Y Frida, en momento ingenua, creyó en la visión de este, tú sabes, estafador, como tú mismo bien dices, y fue en busca de la ayuda y el apoyo de la mamá, como hija fin, que sabía que la mamá tenía los recursos. Entonces, ella, al creer que le estaba presentando un estudiante universitario de Harvard, empresario cristiano, era la coartada perfecta. Con un bote perfecto, y un glamour perfecto, un auto perfecto y un departamento en Brickell perfecto. Correcto. Ahora, Alejandra le entrega $3 millones a Larry, los managers $1 millón cada uno, son $5 millones que se lleva Larry de esta salida en bote. Y ahí está Carvajal y está la otra manager, Cintia Velarde. Bueno, con esa plata se ingresaba a la empresa, supongo. Te voy a decir lo que sucedió, porque ahí sucedió muchas cosas más de lo que ese dinero. Ese dinero fue donde primero Larry empezó a elaborar para llegar
más al capital o a la confianza de Guillermo Maldonado. Cuando él empezó a traer capital, él empezó a tener, porque Maldonado de las personas que cuando tú tienes dinero o poder o posición, te toma como hijo más cercano. Claro. ¿Entiendes? Siempre. Tiene más cercano. Entonces, eso fue lo que le abrió más las puertas cuando Larry tomó ese dinero de sus víctimas para también dar donaciones grandes al pastor Guillermo Maldonado. Pero ¿cómo se estructuraban? Él estructuraba como eso mismo. Eso llevaba a la primera compañía TWT. Estaba Carvajal con otra compañía. Estaba otro con otra compañía y el dinero se iba pasando de compañía. Esas compañías solicitaban préstamos. ¿Entiendes? Y al final de esos préstamos que tenían que pagar para atrás, ellos estaban pagando el cierto porcentaje a las ciertas personas hasta que se abra a descubrir. Pero ahí es donde llegó la confianza más grande, él y Guillermo Maldonado. Guillermo Maldonado le presenta hijos espirituales con dinero en otros países que querían también estructurarlo dentro de las compañías de Larry. O sea que el pastor y Larry lo que hacían eran generar supuestamente y alegadamente transferencias de otros países a Miami para lavar dinero. Sí, exacto. Ese era el sistema perfecto. Era como demostrar, disculpa que te interrumpe, Seriani, era como demostrar que iba a invertir y en realidad no iban a invertir porque todo era Ponzi, ahí todo era mentira. Qué fuerte. Y entonces, claro, recuerden que en este país, Estados Unidos, el IRS o el SAT estadounidense, la agencia de impuestos, no chequea ni puede investigar a las iglesias. Correcto. No tenía revisión ninguna. Correcto, tienen un libro fisco, ellos no pagan impuestos, incluso prácticamente ellos no tienen que pasar auditorías. Ellos quedan, tú sabes, expuestas a ese tipo de trámites y cosas. Pero ¿qué más? Teniendo Larry, pero no, ahí no es la gravedad. La gravedad es lo que rodea el poder que tiene y la influencia Guillermo Maldonado en esta ciudad, que es intocable haciendo toda esa focharía. Porque mira, te explico. Larry desde el 2014 que empezó ese sistema Ponzi, pudo lograr mantenerse fuera de la justicia, de los radares, incluso ya con hermanos cristianos acusándolo directamente de estafador, de haber tomado dinero, incluso sin tener licencia para tomar el dinero de esas personas para invertir. Ya habían acusaciones públicas hechas aquí dentro de la justicia. Y todos esos años se mantuvo fuera de abrirle un caso o un expediente por las acusaciones que se estaban presentando. ¿Cómo es posible? ¿Quién lo protegía? Correcto. ¿Cómo es posible? Incluso como me sucedió a mí, yo por salirme del sistema de ellos, porque sabía que me estaban utilizando Larry, como utilizó a todo el mundo, yo por salirme, ellos empezaron a perseguirme y tratarme de destruir la vida con con las piezas políticas que tienen y la influencia en esta ciudad, con abogados corruptos, con el propio sistema. A mí se me silenció, se me violó mis derechos, se me quitó mis documentos, a mí se me trató de destruir, se me trató de deshabilitar. Perdí todo mi estatus, mi empresa, perdí mi finanza. Incluso yo podía presentar una queja oficial frente al Buró de Ética aquí, de abogacía, porque yo contraté una abogada, de la cual fue por un programa de Guillermo Maldonado, que ella, ¿sabes?, se estaba anunciando para presentar servicios. Eso fue en el mismo 2015. Yo viajo a Cuba a ayudar a mi mamá y cuando regreso del viaje empiezo a presentarme con un problema migratorio. Cuando a mí se me quita mi residencia, se me da un conducto que se llama I-551. Esa es la abogada Advita y el bufete de abogados de Advita Law Group. Una corrupta, que lo puedo decir, lo he dicho públicamente y he presentado que para mí, para mis alegaciones, fue contratada por alguno de este grupo criminal. Porque es imposible que yo le pague a una abogada que tenga licencia en esta ciudad por más de 14 años y sea capaz de exponer y comprometer su licencia, su carrera con las cosas que hizo conmigo, porque desde el primer momento ella me negó mis derechos legales, me imposibilitó de trabajo cuando en realidad yo lo tenía y todo fue por escrito. Me decía que mi I-551, que era prueba como residente, era un parol. Me dijo que yo tenía que esperar
150 días para someter una moción para yo esperar un permiso de trabajo cuando ya yo tenía mi estatus de residente migratorio. Correcto. Y ahí está cumpliendo penuria, y ahí está incumpliendo, tú sabes, sus pólizas normalmente como de abogacía. Y está tratando de destruirme, que es lo que querían ellos. Como en efecto, eso llegó que yo empecé a perder contratos de negocio en mi empresa, mi crédito, incluso llegué a un juicio de familia con la mamá de mi niño porque ya no podía pagar el Sashopot como antes, claro. Era muy alto. Luis, vienen los millones. Ahora vamos a ir al momento, no me lo saquen. Tenían millones de dólares, venían los festejos y la fachada era también, como le enseñó el pastor, mostrarse solidarios y con actos de beneficencia. Correcto. Mira, mientras que yo era perseguido en esta ciudad por salirme, Larry tenía toda la inmunidad y todo el respaldo, no solamente de los representantes de la ciudad, porque hay cosas que para mí, me hago preguntas y cuestionamientos, porque cómo es imposible que Larry está amenazando a la mamá del hijo, que sale públicamente por las redes, a decir que la está extorsionando, que si no se quita la barriga, va a sacar video, le va a hacer daño físico. ¿Me entiendes? Incluso a muchas más mujeres que él estaba extorsionando. Y yo no entiendo cómo la oficina de Caterine, de aquí del distrito, la abogada de la ciudad, no pudo presentar, tú sabes, para proteger a esas mujeres algún tipo de retención, ¿me entiendes? O abrirle algún tipo de expediente para preguntarle cuál es la situación que estaba pasando. Estamos hablando de Caterine Fernández, que es la fiscal general de la Florida, que es pro mujer, que defiende las causas de las mujeres, y este hombre estaba filmando a Frida Sofía, a todas, incluida Ninel, y por supuesto no hubo ninguna defensa contra esas mujeres filmadas y extorsionadas, que además las mostraba entre sus amigos en la computadora como acoso sexual. Todo esto no fue, ni Caterine Fernández le importó. Yo me acuerdo que yo intenté hablar con Caterine Fernández en aquel momento del escándalo y no me dio bola, sabiendo quién soy yo, Seriani. También el gobernador Scott era amigo del pastor, o sea que cuando él se escapa a Larry, todos eran amigos del pastor. Claro. Esto es un esquema, ¿cómo te puedo explicar? Que hay mucha impunidad por favores políticos, porque Guillermo Maldonado impulsa en sus plataformas, tú sabes, campañas políticas. Él brinda cuando en los púlpitos, como él hace aquí muchos mega estadios, en el sentido que él hace muchas escuelas sobrenaturales, como él le llama, él, aparte de inyectar mucho dinero, él también esas plataformas se las brinda para estos políticos, tú sabes, ganar votos de sus feligreses. Ahí está el pastor con los políticos de Miami. Pregunto, entonces, ¿no fue investigada la huida de Larry Ramos de Miami? ¿Fue ayudado Larry Ramos por Miami? Señoras y señores, muchas preguntas que nos hacemos. Y vení acá, por favor, vuelve. Ahí está. Luis, ¿cómo impacta, antes de ir a la gran parte, dónde está Larry Ramos, cómo se escapó, quién lo ayudó, cómo impacta la llegada de Ninel Conde a este grupo de mafiosos, a ustedes y al pastor? Bueno, Seriani, yo creo, porque yo tenía ya bajo mi mano el expediente criminal de todas las actividades de ellos. Lo que pasa es que yo vengo, tú sabes, de una cultura que nosotros no somos delatores. Nosotros viramos la espalda y seguimos nuestro camino. Pero cuando yo me doy cuenta que ellos quieren destruirme por los mecanismos, que me quitaron mis derechos en esta ciudad, no me escuchaban, yo era un joven que estaba estudiando, tú sabes, me di cuenta que había una fuerza criminal más fuerte que me quería hundir, me quería pagar. Entonces cuando yo trato, ¿sabes?, de alzar mi voz y nadie me abre las puertas. Yo estaba acusando a Guillermo Maldonado, tenía pruebas de todo, y ahí es donde vamos. Todo sale, esa protección que Larry tiene, que se la brindaba la cobija de Guillermo Maldonado, por lo que te digo, por los vínculos políticos y las compras políticas que tiene en esta ciudad, que le hacen favores. Sí, por supuesto. Todo sale porque cuando llega Ninel Conde a la vida de Larry, es que se puede, es decir, personas como tú que hacen un trabajo íntegro de cuestionar quién es esta persona, sale todo el escándalo público en verdad, quién es Larry Ramos y la mafia que está detrás de él.
es por ella que se va a conocer a Larry Ramos como criminal. O sea, no me quiero sumar un punto, pero digamos, si yo no me hubiera preguntado quién es este hombre que trae Ninel a la farándula, no hubiera salido todo el escándalo que después salió y hubiera él seguido estafando hasta el día de hoy. Correcto. No te puedes anotar un punto, no. Tú te tienes que anotar haber reconocido, haber sacado un criminal impune dentro de la jurisdicción del estado de la Florida con el apoyo de políticos y Guillermo Maldonado, porque incluso a Larry Ramos lo sacan por ese mismo apoyo de políticos corruptos y una red escama de corrupción, porque es imposible que a un criminal que se le está imputando cargos de una estafa Ponzi para estafar no sé cuántos millones de dólares, que incluso se desliga toda la cadena de distribución de compañías que no son expuestas en el fiscal en el caso para presentarle más cargos y no brindarle la fianza. ¿Y cómo se le puede brindar una fianza que no existe federal a un criminal tan de alto calibre? Si no hay una mentoría, un respaldo político corrupto, no existe en esta ciudad. Yo he visto casos pequeños. Discúlpame, continúa, Seriano. No, dilo, porque acá no pagás un ticket de tránsito y te cae toda la gente encima. Y este delincuente serial, la Florida lo protegió porque la sentencia fue estúpida y la fianza y lo que le dieron y todo eso. 5 años estuvo bajo la mentoría, no solamente estafando, blanqueando dinero que tú vas a presentar a las compañías que él desarrollaba, que él abría, compañías fantasmas con direcciones. Esa es la foto de Javier Portaje. Eso vamos a dejarlo para explicarlo para después. No hagan lío. Bueno, para no perder el hilo de donde estábamos. Ahí está. Estos son los cabecillas de la iglesia. Correcto. ¿Quiénes son? Bueno, ahí está Douglas Camarillo, Guillermo Maldonado y otro más pastor que es pastor de otra iglesia. No sé si está en otro estado o en otro lugar de aquí de Miami. Qué bárbaro, qué fuerte, ¿no? Cómo aparente y alegadamente habría tenido protección Larry Ramos. Es lo que estamos descubriendo, señoras y señores. Tenemos todos los cheques de las transferencias, tenemos todo el movimiento, porque usaban compañías de gente que estaba muerta, puede ser, les daban identidad, ¿no? Sí, el esquema era ese, el esquema era comprar compañías, una persona que se quisiera ir del país, él le brindaba supuestamente cierta cantidad de dinero, abrían toda la estructura de compañía y se iban, y las oficinas estaban vacías. Entonces, como funcionaba era que la compañía tenía que estar registrada con una cuenta bancaria y ahí recibir transferencias bancarias. Estos cheques a tu nombre, ¿qué es lo que significaban? Esos cheques a mi nombre significaban que cuando ellos abrieron ciertas estructuras empresariales de esas propias empresas, como yo tenía las pruebas de todo, yo con el número, el agent number y el número de cuenta, yo podía llamar y sabía la cantidad que llegara en el momento, porque eso te da, la máquina te explica el cheque que puede generar esas cosas. Entonces, como yo tenía ciertos cheques de pagos que yo tenía que hacerme y nunca, me debían dinero, yo mismo empecé a pagar mis cheques. Wow, qué fuerte todo esto. Señores, llegó un momento que una vez no te querían pagar un cheque. ¿Qué pasó? Bueno, sucede que yo me pago un cheque que tienen que pagarme porque ya yo dejé de hablar con él y supuestamente ellos tratan de poner en el sistema como que no autorizado. En el banco se me quiere abrir una investigación. Yo le digo, abran la investigación que quieran y busquen al dueño. Pero como en efecto el dueño nunca aparecía, y el cheque estaba firmado, el cheque era original, pasó un tiempo, pero tuvieron que pagármelo. Entonces ellos tampoco podían alertar de que eso era fraudulento porque sabían que podía haber una investigación mayor y se rompía la cadena, tú sabes, de ese desenlace de seguir recibiendo sumas de dinero en esas cuentas empresariales. Es fuerte, señoras y señores. Quiere decir que el dinero de Alejandra Guzmán podría estar en la iglesia, podría estar... Hay 2 sitios que lo puedo decir claramente. Larry Ramos también habría fundaciones benéficas y como desligaron del caso a Carvajal con otras compañías, el dinero está en las compañías de Carvajal, las donaciones que se le hizo a Guillermo Maldonado, que no fueron incluso expuestas y no se le incluyeron en la investigación de Larry. Como un fiscal con tantos años de experiencia se lo pida en ese mismo tiempo llegando ciertas cantidades de transferencias bancarias de lavado de dinero. ¿Por qué no le imputan lavado de dinero?
porque iba a sacar verdaderamente la red criminal que está sobre detrás. Oye, Luis, de verdad que estamos impresionados, acá el público también. ¿Cómo explicas con tanta claridad, cómo tienes tan claro la ruta de este camino de estafas, donde los famosos, vos podés considerar que la entrada de Ninel Conde fue la ruine de estos mafiosos? Es decir, Ninel, al ponerlo públicamente lo expone. ¿Y qué relación pudo haber tenido Ninel con el pastor? Porque en un momento se habló que el pastor estaba enloquecido con Ninel también, ¿no? Mira, en realidad, Seriani, yo no puedo argumentar algo que yo no estaba allá porque yo me había, tú sabes, retirado por tiempo. Muy bien, muy responsable. ¿Me entiendes? Claro, porque eso podría tomar acciones legales. Yo te puedo hablar, tú sabes, documentar las cosas que yo sí viví, ¿sabes? Del lado de esa red criminal. Y todo lo que sufrí por salirme de ahí silenciosamente, ¿me entiendes? Sin decir nada. Eso es lo que te puedo documentar, todas las cosas que, incluso que fueron permitidas aquí por el estado de Florida, que ignoró, incluso ignora actualmente todo lo que ese señor puede hacer con impunidad en esta ciudad. Esto es importante lo que decís, porque el dinero que se mueve en Miami con chavistas, con gente que yo he denunciado, que han lavado con el Citibank $500 millones, con un mafioso venezolano. Lo que pasó con Larry Ramos deja en evidencia la vergüenza hacia la Florida, las autoridades, la fiscal y el FBI. Pasó una vergüenza, pero ridícula, de que se les escape un tipo con un grillete. Eso después lo vamos a hablar. Pero básicamente, este pastor no puede ser investigado, porque este pastor, en este país, la iglesia no puede ser investigada. ¿Cuánto dinero tiene este señor? ¿Cuánto dinero de Larry o de Alejandra Guzmán está en la iglesia? ¿Y cuánta gente lavó dinero en el nombre de Jesús? No, es que actualmente eso todavía se hace. Ese es el esquema de él, con sus hijos espirituales. Hay muchos hijos espirituales ese es el esquema de él con sus hijos espirituales. Entonces, a través de donaciones que hacen a la iglesia, crean libros de fisco y a favores. Por eso ese dinero va invertido a propiedades y estructuras, ¿entiendes? Que se desarrollan una mega corporación como la que tiene actualmente. No, y tiene 250 millones, casa de 50 millones, tiene, andás a ver cuántos millones estamos hablando, ¿no? De un señor. Correcto, ¿no? Y los favores que le brinda también a muchas instituciones de este estado político, figuras, tú sabes, claves para ese mismo esquema que él tiene desarrollado. Pues si lo hizo con Larry, ¿por qué no puede hacerlo con otros tipos de figuras que también necesitan sacar sus millones de ciertos lados? Y para eso existe una estructura, como te puedo explicar después, de una persona que yo conocí que llegó quebrada de Las Vegas como producción, y cuando llegó al lado de Guillermo Maldonado tiene los mismos puestos, tú sabes, y vida ostentosa que Larry Ramos. Vos me estás diciendo, Luis, que ya hay otro nuevo Larry Ramos y tiene que ver con la farándula y la música urbana de Miami. Bueno, yo no te puedo decir que cometa las mismas operaciones que Larry Ramos porque no tengo las pruebas, pero sí puedo ver cómo la vida de él ha crecido, como su capital, todo bajo la fachada de Guillermo Maldonado. Entonces, ¿de qué manera tú puedes darle tanto dinero y enriquecimiento a una persona en tan poco tiempo? ¿De qué manera existe? Para hacerlo por las vías legales, ¿qué manera existe? Te pido, Luis, por favor, porque la gente está impactada con lo que estás diciendo. Quiero tenerte mañana nuevamente porque hay mucha información, hay muchos cheques, hay muchas estafas y hay mucho por hablar. Mañana quiero que me presentes a esta personaje que vino de Las Vegas y que ahora es un productor musical y que está ganando mucho dinero. Esto va a traer mucha repercusión. No importa la repercusión, Seriani, porque a mí no me importa, ¿sabes?, la repercusión que traiga, porque estamos trayendo la verdad. Estamos trayendo la verdad en el sentido de cómo personas trabajadoras, estudiantes como yo, que salieron de ese sistema criminal, fueron perseguidos, marginados, silenciados por procesos, tú sabes, de corrupción, tratar de destruirme, y cómo quisieron salvar un criminal que hoy por hoy lo salvaron, lo sacaron. Señoras y señores, lo que está diciendo Luis, fue salvado Larry Ramos
fue salvado y ayudado. Esto, te pido por favor, vos mañana nos podés contar, conociendo el cerebro de Larry, conociéndolo desde joven, los dos estuvieron criándose juntos en el mismo gallinero. Ustedes fueron juntos convirtiéndose en empresarios y él empezó después a estafar gente. Vos mañana en este programa y en este canal y a la misma hora, ¿me podés contar la teoría tuya de dónde está Larry Ramos, cómo se escapó y quién lo ayudó? Por supuesto, con mucho gusto y mucho placer para que el público conozca la verdad de la historia y que tú nunca estuviste equivocado. Para respaldar todo lo que tú siempre has acusado. Sería un gusto estar y gracias por la oportunidad mañana contigo nuevamente. Te lo pido por favor, Luis. Te pido 24 horas que no te pase nada, cuídate mucho. Tranquilo. No te hagan daño, que no te quieran joder, porque mañana todo este canal, con esta audiencia, este público quiere saber la verdad que nadie ha visto hasta ahora. Y más pruebas contundentes que tenemos, más corporaciones, más de este negocio. Y yo sé que Alejandra Guzmán debe estar viendo el programa, los ex-managers, está todo el mundo también, de los que fueron afectados, venezolanos, colombianos, argentinos, cubanos, mexicanos, que han sido estafados, están en este momento en vilo para saber cómo fue este estafador de Netflix, porque esto es para una serie, de verdad, Luis. No, es que él lo decía, él lo soñaba así. Él se veía así en los medios siendo buscado, pero impunemente también siendo libre. Él lo, ¿sabes? Él lo pensaba, él lo planeaba con antelación. Él conversaba conmigo sobre esto que está sucediendo hoy. ¿Nos vas a contar mañana todo lo que él contaba cuando yo sacaba las cosas, cuando todo estaba saliendo, cuando él sabía que podía tener que escaparse? ¿Todo eso te lo contó a ti? ¿Mañana se lo vas a contar a mi audiencia? Por supuesto que sí. Va a ser un placer. Luis Arias, cubano, el testigo ocular de todo esto que va a terminar en una serie de Netflix. Estoy convencido porque esto es impactante. O tal vez... Sería un momento, disculpa que te interrumpa. También quiero decirle a tu audiencia que yo estoy contando esto porque también lo estoy respaldando con un libro que se llama La otra cara del exilio. Que es una biografía real de lo que... nombre. De lo que estás viviendo vos y tu pesadilla. Además, siendo mayamense y cubano, vas a contar la otra cara del exilio. ¿Cómo es posible que yo soy un joven refugiado, tú sabes, con muchas ansias de cómo yo he venido aquí a trabajar, a estudiar, a ser un buen ciudadano en la sociedad? ¿Cómo han permitido que tú sabes, la comunidad cubana siempre se ha caracterizado por brindarle imagen al exilio, esos valores, ¿me entiendes? De familiares, tú sabes, de cultura? ¿Y cómo es posible que puedan permitir que un criminal de esa índole, por la ayuda de un pastor corrupto, puedan ellos darle impunidad y a mí tratar de silenciarme en mi vida, tú sabes, y destruir mi vida, mi familia? Cuando yo cuidaba a mi abuela, hasta hace poco lamentablemente falleció con un hijo menor de edad, yo solo, que los pude sacar adelante. ¿Cómo ellos quisieron destruirme a mí, mi carrera, mi vida, y silenciarme por apoyar y hasta liberar un criminal y tener a Guillermo Maldonado también, tú sabes, suelto con todas las cosas que hace? Luis, de verdad, eres muy valiente. Conozco la Florida y no es un paraíso. Viví 20 años ahí y he visto horrores y cosas que a mí me han hecho siendo público. Imagínate a ti, que te pueden matar y nadie se entera. Disculpa que te interrumpa, yo soy de las personas que me crió mi abuela, que tiene valores, que es una maestra docente, y yo siempre lo digo, yo conozco la ley de la Florida, yo no tengo temor a nada porque yo solamente me estoy defendiendo. Quien venga contra mí en mi defensa personal, yo también sé cómo, porque las manos son parejas, cómo yo voy a defenderme. Incluso también yo le escribí al Parlamento Europeo, le escribí porque yo soy también, tengo descendencia de nietos españoles, estoy pidiendo asilo político para ver si salgo, tú sabes, de esta trama criminal que yo sé que quieren silenciarme. Pero por la otra parte, en defensa personal, yo solamente te pido que pase lo que pase, tú siga adelante acusando lo que tengas que hacer, que yo sabré cómo defenderme, tú sabes, en la calle. Esa parte a mí no me preocupa porque, como te digo, estamos haciendo el trabajo que no están haciendo ellos.
Totalmente. ¿Entiendes? Esto es la verdadera fiscalía. Exacto. De este caso. De este caso, Porque la verdadera nunca fiscalía. se ha investigado de verdad a Larry Ramos. Esa es la verdad. Por protección. Correcto. Con estas pruebas nosotros tenemos como una entidad, ¿me entiendes? Una entidad con respeto moral dentro de esta sociedad y más en esta jurisdicción del Estado. Ese es el trabajo que tenían que haber hecho ellos, que no lo hicieron. Y lo estamos haciendo nosotros, documentando nosotros. Y ahora entendemos por qué no lo hicieron y por qué se escapó misteriosamente Larry Ramos. Mañana, ¿cómo se escapó Larry? La verdad. Gracias, Luis Arias, la otra cara del exilio. ¡Bravo! ¡Wow! ¡Qué fuerte, Arturo! ¿Qué está pensando la gente? Gracias al equipo, señoras y señores. Gracias porque ha sido un trabajo enorme, increíble. Recopilar todo lo que tenemos. De lo que te mostramos no es nada. Porque mañana vas a saber cómo ayudaron a Larry a escaparse. Es impresionante. Solo te adelanto que está involucrado mucha gente importante. Hay un cirujano plástico, hay un jet, hay un pasaporte. No quiero adelantar más nada. Pero mañana explota el programa, señoras y señores. Arturo, qué impactante, ¿no? Netflix se queda chiquitito. No, está cañón. Digo, y esta investigación la llevas haciendo desde hace mucho. Creo que en el 2020 empezó todo esto. Bueno, Anabel Hernández puso parte de esto cuando investigó a Ninel, ¿no? Porque tenemos mucho papel del Banco of America, tenemos transferencias, tenemos testigos que han hablado, las madres de los niños que él embarazó, las chicas filmadas, la que se casó por los papeles, ahora que están molestando a los inmigrantes, este hombre se casó por los papeles y con eso empezó a estafar gente. Es decir, a ver, ¿dónde están las autoridades cuando tienen que estar? Y después vienen cuando no tienen que estar. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Te podés enamorar de un tipo así en cualquier momento, Serianita, tengan mucho cuidado.